porque la verdad que el llamado al ministerio es algo bonito, es algo precioso, es algo único, que ocurre una sola vez en la vida con el Señor. Y es una honra para todos nosotros ser llamados a esta santa vocación. Sin embargo, pues como lo dije al inicio, muchas veces no sabemos a qué nos vamos a enfrentar o a qué realmente vamos a administrar la magnitud del llamado. Evidentemente, por alguna razón, el Señor solamente nos enamora, nos invita, nos prepara, nos capacita. Claro, muy responsablemente lo hace, con todo lo que necesitamos para poder desarrollarlo de forma eficaz. Sin embargo, pues en el proceso de esta vida, de este desarrollo, es que nos damos cuenta de muchas cosas que al inicio no las conocemos. Yo soy egresado de Instituto Bíblico también. En su momento tuve la oportunidad de estudiar y prácticamente nunca nos hablaron necesariamente de las experiencias, de las luchas, los conflictos, de las cosas que iban a suceder para el desarrollo del mismo, que tenían que ver también con la formación de mi carácter y también la realización de la expansión del Evangelio del Reino en la tierra. Sin embargo, yo doy gracias a Dios porque de alguna manera u otra hoy en día tenemos un poquito más de material para poder ayudar a esos hermanos, esas preciosas y lindos pastores, ministros, hombres de Dios que entregan su vida al ministerio, y que programas como este les ayudan a ellos a mantenerse firmes en la fe, en la confianza, y también es una bitácora, como yo digo, también que les sirve a aquellos que vienen a pocos pasos para seguir desarrollando la vida de Dios, para que ellos puedan tener más argumentos, puedan tener experiencia o vida de otros que les puedan ayudar a seguir en este camino. De verdad que es una bendición. Tampoco lo estoy diciendo desde el punto de vista como que soy el único o como que tengo la mayor experiencia. No, para nada. En esto yo todavía sigo siendo un niño, una persona que apenas está desarrollando una vida ministerial comparado a lo eterno que lo ha hecho Dios, al gran llamado de la iglesia, el gran llamado de Dios a hombres y mujeres para formar iglesia. Pues esto viene hace casi 2000 años, y antes de 2000 años ya hubieron caudillos como Moisés, David, Salomón, jueces, reyes, profetas, que tuvieron que desarrollar un ministerio. Sin embargo, pues yo doy gracias a Dios porque en esta ocasión, para este nuevo pacto, ha sido muy diferente, donde tenemos todo el equipamiento, tenemos a Dios en nuestra vida interior, al Espíritu Santo a disposición, la sabiduría divina y muchas herramientas que nos van a ayudar a poder lograr con éxito el desarrollo del ministerio. Usted no tiene que fracasar, no, usted no fue llamado a fracasar ni tiene que fracasar en el ministerio, porque Dios lo ha equipado con todo. Sobre todo si usted ha sido un hombre muy responsable, ha sido un hombre lleno de amor, posiblemente usted no conocía todas las implicaciones, pero si usted ha tenido las virtudes y ha desarrollado pues esa parte importante que todo individuo debe desarrollar, que es el fruto del Espíritu, lo más seguro es que le sea bien cómodo poder cumplir con los propósitos de Dios. Pero ahora, conociendo estas verdades, le van a ser de mucha ayuda. Bien, hoy hay mucho material, la verdad hay mucho material, porque al verlo ya no vida de oración, cualquiera dice, ah, no, ya yo sé, pastor, eso es orar y orar. No. Usted hoy va a conocer, abra su corazón, porque lo que usted va a oír es posible que no lo haya oído en otra ocasión. Y si lo ha escuchado, por lo menos le va a reforzar y en otras áreas le va a solidificar esta vida. Quiero en esta noche empezar de la siguiente manera. El desarrollo de una vida de oración consistente, como también una de las implicaciones del llamado al ministerio que Dios nos da. Una de las implicaciones más profundas del llamado al ministerio es la necesidad de desarrollar y mantener una vida de oración consistente. Fíjese, una vida de oración consistente. Y definitivamente que la forma en que estoy introduciéndome lo he puesto como las más profundas, las implicaciones más profundas, una de las más profundas, aparte de la palabra, aparte de tener tu actividad espiritual para seguir siendo fortalecido, pues créeme que más adelante te vas a dar cuenta que se le llama también la columna vertebral del ministerio, y es la oración.
Claro que es una de las implicaciones más profundas e importantes del llamado al ministerio. Es la necesidad de desarrollar y mantener una vida de oración, escúcheme, consistente. Quiero empezar a desarrollar un poquito esto de lo que es la vida de oración consistente. Y me trae a colación, mientras estaba haciendo el análisis de lo que iba a compartir con usted para hoy, me traía pues a colación 1 Corintios 15:58, porque estamos hablando de una oración consistente, o sea, permanente. Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, le dice Pablo a los corintios, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Constante, que es un sinónimo de consistente, que también se puede decir firmes, sin doblez. Entonces dice: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces, esta palabra de vida de oración consistente también tiene como connotaciones constantes, haciendo algo que sea permanente. Que sea permanente. O sea, la vida de oración no es un asunto que dentro del ministerio es ocasional, no. Ya eso deberíamos haberlo ya madurado como cristianos, como personas, como ministros, como siervos, pero luego cuando somos llamados al ministerio eso debe seguirse incrementando, porque como vas a ver más adelante, tiene que ver mucho con el desarrollo del hombre de Dios y del ministerio al cual el Señor le ha entregado. Entonces, habiéndole dado un texto bíblico donde habla de la definición de consistente, que también tiene que ser constante o perseverar, quiero seguir diciéndole lo siguiente. No se puede liderar al pueblo de Dios, oiga bien estos puntos, no se puede liderar al pueblo de Dios sin una conexión profunda y continua con el Padre. Sin una conexión profunda y continua con el Padre. Tu nivel de oración, ya a estas alturas como ministro del Señor, debe haber superado los tiempos de oración que tú tuviste cuando estabas recién convertido, cuando estabas empezando pues a desarrollar ciertas ocupaciones dentro de la iglesia, donde tenías a un pastor que te estaba enseñando, que de hecho ya deberíamos haber tenido algo de vida de oración. Pero cuando llegamos nosotros ya al ministerio, se entiende que ya la calidad de oración del ministro de Dios tiene que ser profunda y de una forma continua. Ya no es ocasional, ya no es de vez en cuando, ya no es cuando lo siento, ya no es cuando yo lo creo, sino tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque ahora tú estás trabajando directamente con el dueño de la obra. Y el dueño de la obra tiene solamente una forma de poder hablar con nosotros, y el medio es a través de la oración. Él puede aparecerse y hacernos una aparición de ángeles, pero ese no es el método. El método es que nosotros desarrollamos la fe, la comunión, la oración, una relación estrecha, madura, razonable, a propósito, para tener siempre nosotros activos nuestros sentidos espirituales y también nuestra alma, tenerla madura, tenerla subyugada a la voluntad del Espíritu, para que entonces podamos recibir información a la medida que vamos teniendo esa comunión con nuestro papá. Precisamente por la responsabilidad que tenemos ahora con el llamado que Él nos ha hecho. Así que podríamos decir que no se puede liderar a un pueblo de Dios sin una conexión profunda y continua con el Padre. La oración es la columna vertebral del ministerio, el medio por el cual buscamos la guía, fuerza y discernimiento para las decisiones que tomamos diariamente. Ocupé esta palabra columna vertebral porque por primera vez, cuando yo escucho esta palabra, por primera vez fue precisamente cuando estuve con mi antiguo mentor. Hace poco, 10 años, estuve con él, aprendí muchas cosas y sobre todo mucho acerca de oración. Y él usaba esta expresión, que la columna vertebral para el hombre de Dios, para el ministerio que el Señor le entrega a una persona, debe ser la oración. Y usted dirá, pero pastor, no es la palabra de Dios, no es el conocimiento. Fíjate que tendría que decirte lo siguiente, sin desmeritar la posición que ocupa la revelación de la palabra, la buena interpretación de la palabra o la palabra de Dios. La verdad que usted no podría recibir interpretación
no pudiera entender la palabra, no pudiera tener la sabiduría para interpretar o para transmitir el mensaje de Dios, a menos que usted no lo reciba teniendo una buena comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a lo cual nosotros le llamamos la deidad, pero esa deidad no es humana, es una deidad totalmente espiritual. Entonces, esa apertura solamente se da cuando nosotros activamos nuestros sentidos espirituales, y una de las maneras para activar nuestros sentidos espirituales es a través de la oración. Recuerda que la oración es la dinámica de una relación con tu papá a propósito, que conlleva ciertos elementos que vamos a ver más adelante, y donde ocupa sobre todo es la fe. Porque no vas a ver a la persona sentada frente a ti como tú me estás viendo ahora mismo a través de tu receptor, a través de tu teléfono, y que puedes estar como interactuando conmigo. No. Esto va a ser un acto de fe. Vas a estar en el silencio, en la montaña, en la iglesia, en tu casa, en un cuarto, en un apartamento, en tu carro. Pero vas a ocupar de la fe porque tienes que saber y estar consciente de que Dios está escuchándote y que tú también tienes la capacidad de escucharle también. Entonces, la oración es la columna vertebral. Por eso es que este hombre de Dios le llamaba la columna vertebral, y para mí eso se hizo carne. Un ministerio sin un buen fundamento de oración es un ministerio que difícilmente puede avanzar. Es un ministerio que fácilmente, si no tiene oración, si no tiene esta columna fuerte de oración, es un ministerio que fácilmente Satanás puede sacudir. Entiéndase, sacudir, que no pueda prevalecer. Entiéndase que es falta de discernimiento para resolver problemas, falta de discernimiento para poder darle la palabra a los santos que necesitan, porque no estás escuchando, ya que todo lo que vas a recibir, la información que vas a recibir para dirigir la obra del Señor, tiene que nacer de estos tiempos de oración. Entonces, no quiero adelantarme, ¿no? Vamos paso a paso, porque aquí hay mucho material. Sin embargo, estoy tratando de explicarte por qué él le llamaba la columna vertebral del ministerio, porque es algo importantísimo. Es importante la vida de oración. De hecho, te lo diría de esta manera. Un ministro que tiene una vida de oración es un ministro que fácilmente puede recibir mucha información de todo lo que esté sucediendo en su iglesia, en el ministerio, puede entender perfectamente la palabra, puede oír el corazón del Padre. Así es que más que entrar a un instituto bíblico, que de hecho no será malo porque vas a aprender algunas cosas, creo que lo primero que debes aprender es a tener comunión con el Señor. Bien, que es lo que ya deberíamos estar practicando desde que somos recién convertidos. Así que la oración es la columna vertebral del ministerio. ¿Por qué es la columna vertebral del ministerio? Porque el medio por el cual buscamos la guía, la fuerza y el discernimiento para las decisiones que tomamos diariamente. ¿Cuál es el medio? La oración. El ministerio trae consigo desafíos espirituales, emocionales, físicos y de otras índoles. De hecho, ya lo hemos estado conversando en las otras lecciones anteriores de lo que implica también el ministerio: sufrimientos, ataques, reveses, atrasos, dilaciones, contrariedades, situaciones que se dan que usted no controla, pero lo que te va a ayudar a ti a poder desenvolverte en medio de estas circunstancias, ya sea por toma de decisiones, carácter o cosas que tienes que hacer, o por acciones físicas que vas a tomar, es donde la oración juega el papel importantísimo. Por eso el ministerio trae consigo desafíos espirituales, emocionales y físicos. Y sin una vida de oración sólida o constante para el ministro, una vida de oración sólida y constante, es fácil caer en el agotamiento y la confusión. Es fácil caer en el agotamiento y la confusión. Y el primero que va a sentir el impacto es el ministro, porque es el ministro el que es llamado a la oración. Ya que si usted se mantiene fortalecido en la oración, todas estas cosas como desafíos espirituales, emocionales o físicos, cuando lleguen, lo van a encontrar a usted emocionalmente preparado, listos, porque usted tiene un fundamento de oración, sabiendo que su papá Dios inmediatamente va a buscar la manera de cómo transmitirle a través de esa vida que usted tiene de oración la salida a los diferentes desafíos. De hecho, en Efesios 6:18 nos instruye a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu. Lo que quiero resaltar es que te manda a orar en todo tiempo,
en todo tiempo, en toda ocasión. Esto significa que la oración no es una actividad ocasional, no, para nada. No, no lo es, no puede ser. Para un ministro del Señor, la vida de oración no es ocasional. No es como cuando usted dice, bueno, hoy yo voy a comer esto y mañana como lo otro y después varío. No, precioso. La vida de oración para todo ministro que ha sido llamado a la obra del Señor es eso, una vida constante. Eso ya yo le llamo a eso, es tu respirar. Así como yo necesito respirar todos los días para poder llevar oxígeno a mis pulmones y que a través de esa acción de respirar mi sangre se oxigene y pueda llevar pues la fuerza y la vitalidad, todo lo que necesito en mi cuerpo para desarrollar vida humana, de la misma manera su oxígeno en la vida espiritual va a ser la oración. Entonces usted no puede darse el lujo de no orar, precisamente por lo que conlleva el ministerio, ya que de ahí es que vas a recibir información para las diferentes situaciones que vas a vivir. Entonces es fácil caer en el agotamiento y la confusión, claro. Por eso es que hay que orar en todo tiempo. Esto significa que la oración no es una actividad ocasional, sino un estilo de vida que debe ser cultivado con disciplina y devoción. Y aclaro, esta disciplina debiste o debemos haberla adquirido aún desde los primeros inicios, cuando nosotros apenas estábamos empezando a trabajar en la obra del Señor con un pastor quien nos supervisaba o un líder que nos estaba supervisando. Porque es desde allá que el Señor viene tratando con nosotros para tratar de ayudarnos a entender de que todo lo que vamos a desenvolvernos en la vida común o en la vida de la piedad va a nacer de una buena relación con nuestro Padre. Entonces, un ministro sin una vida de oración, y usted dirá, pero ¿habrán ministros sin una vida de oración? Pues lastimosamente me he dado cuenta que sí. Un ministro sin una vida de oración constante corre el riesgo de actuar según sus propias fuerzas y no las de Dios. E inclusive yo tendría que decirle que muchos de los ministros que hoy en día en pleno año 24 y algunos escándalos que hemos escuchado, de hecho en Estados Unidos estuve escuchando acerca de un pastor de apellido Dawson, algo así creo que fue, Lawson, un hombre de mucha trayectoria, mucha palabra, que educó muchos pastores y que ha impactado en el mundo cristiano en Estados Unidos de una forma impresionante. Pues hoy en día pues ha caído en el fracaso ministerial, familiar, por una caída de una inmoralidad sexual que practicó. Y quiero decirle algo, a mí me late y yo estoy casi seguro que esas situaciones que se dan, porque esos son ataques que Satanás le manda al ministro. Y cuando el ministro no sabe cómo reaccionar ante esos ataques, ni la teología, ni el conocimiento bíblico, ni la revelación que tú tengas te va a ayudar. Lo único que va a fortalecer tu vida para resistir los ataques del diablo es la comunión que tú tengas madura, perfecta y que tú tengas siempre activada con el Señor. Esa vida de oración, juntamente con las otras herramientas como el conocimiento de la palabra, la trayectoria que tengas y todos los elementos que son parte de tu vida ministerial, bueno, van a ser efectivos, pero la base y el fundamento para tú resistir a un ataque como ese, que de hecho, como hablamos, son desafíos espirituales que Satanás te envía con el fin de anular tu vida ministerial, la única manera en que tú la vas a poder resistir es a través de una vida de oración, porque la oración te fortalece. De hecho, quiero traer a colación cuando Jesús se fue al Getsemaní con los discípulos. Les dijo que su alma estaba angustiada. Y la manera en que Jesús depuró prácticamente, canalizó esa energía de dificultad que tenía, esa opresión que tenía en su carne, en su alma, pues dice que la drenó a través de la oración. Inclusive le dijo a los discípulos que deberían haber orado aunque sea una hora para que no caigan en tentación. Entonces pudiéramos deducir de una forma llana que muchos de los fracasos o situaciones a ministros, a hombres de Dios llamados al ministerio, son precisamente porque bajan la guardia en esta parte tan medular, como lo acabo de mencionar, que es la espina dorsal de todo hombre de Dios, es la vida de oración. Entonces un ministro sin una vida de oración corre constantemente riesgo y actúa en sus propias fuerzas y no en las de Dios. Entonces desarrollar una vida de oración consistente requiere un sacrificio personal. Un sacrificio personal, sí. Y sacrificio es
De hecho, es algo que tú entregas. Algo que tú entregas. De hecho, se le llamaba sacrificio de corderos porque entregaban un cordero a la muerte. Entonces, esto habla de un sacrificio personal. Claro, hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer y ahora las vamos a ver para ocupar este tiempo. Yo como hombre de Dios, como ministro, como llamado al pastorado, siempre reconociendo que tengo un techo frágil y de cristal y que la única fuerza que tengo es la que proviene de mi Padre. Sé que la manera en que la recibo y para tratar de dominar los embates del diablo a través de mi alma, mis pensamientos que no son renovados todavía, también para ocupar de la vida espiritual que tengo y así poder aflorar la vida de Dios, yo necesito constantemente disciplinarme a la vida de oración. Mañana, tarde, noche, tiempos, comunión y sacar de algunos otros elementos que van a ser importantes para reforzar esa vida de comunión que usted tiene. Evidentemente, todo ministro debe de saber a estas alturas que no estamos hablando de las oraciones comunes que usted tiene en su iglesia, con su membresía, que eso no tiene que ver nada con esas oraciones cuando usted hace, que está comiendo, que está almorzando, cuando se levanta, que dice gracias Señor por este día. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una disciplina que te va a llevar a ti a una constante relación continua con el Padre, reconociendo que toda información que tú necesitas para desarrollar tu ministerio van a venir de estos tiempos de oración. Entonces, esto es bien medular. Entonces tendríamos que decir que requiere de un sacrificio personal. Va a requerir de un tiempo que tú vas a sacrificar. Vas a sacrificar tiempo, vas a sacrificar horas, de la misma manera como lo haces con el estudio, como lo haces para cuando vas a la iglesia, que dices de tal hora a tal hora, pues tengo que estar en la iglesia porque soy el pastor. Pues también vas a tener que sacrificar tiempos que vas a tener que ocupar para poder tener comunión con tu papá, precisamente por la responsabilidad que tienes como ministro del Señor. Muchas gracias, precioso. Pedimos que pueda compartir esta enseñanza con otras personas que le va a ser de mucha bendición. Así es que sacrificio personal implica apartar tiempo regularmente para estar en comunión con nuestro papá. Fíjate que dice regularmente. No habla de que lo vas a hacer una vez al año. No, yo como ministro del Señor no puedo tomarme el gran placer, por decirlo, o expresar esta palabra, de apartarme con el Señor una vez al año. O apartarme con el Señor cada vez que yo tenga un compromiso en una iglesia X o como pastor. Ni siquiera porque vaya a predicar el día anterior, el día siguiente. No. Yo necesito sacar dentro de mis 30 días, dentro de mi tiempo de semana, ocasiones para buscar a Dios, pero también debo separar un tiempo de calidad para el Señor. Por eso le dije y le vuelvo a reiterar estas palabras preciosas del Señor, con mucho respeto, que usted no puede sostener la vida ministerial que Dios le ha confiado solo con las oraciones que usted aprendió cuando usted apenas empezaba como hijo de Dios, o aquellas oraciones que usted aprendió mientras usted está bajo la dirección de un pastor. Cuando ya usted tiene el cargo ministerial, se entiende que usted ya debe tener un poco más elevado o debe tener un grado más de responsabilidad, sabiendo que lo que le han entregado a usted requiere de mucha relación con su papá. Entonces tendríamos que decir que va a tener que sacrificar tiempo. Y esto va a implicar apartar un tiempo regular para estar en comunión con su Dios, con su papá. Incluso cuando las demandas del ministerio y la vida cotidiana parecen ser abrumadoras. Y esta vida de comunión con el Señor, usted tampoco la puede mezclar con la vida ministerial. O sea, ahí es donde yo le explico. Por ejemplo, si yo tengo un ayuno congregacional, ese ayuno es congregacional. Y evidentemente ese día yo oré. Y oré 4 horas o 3 horas o 5 horas, no sé lo que pueda durar el ayuno. Pero eso yo no lo puedo ahora agarrar y decir que esa es mi comunión con Dios. No, esa es una relación con el Padre de forma congregacional, donde yo llevé a la iglesia a que tuviera una relación con su papá a través de ese ejercicio. Y eso no se puede suplantar, como tampoco puede suplantar las oraciones que usted hace en la iglesia con los miembros que el Señor le entrega en su servicio. Usted no los puede comparar tampoco con relaciones personales de las cuales son su responsabilidad ahora como ministro. Ese es otro tiempo que usted tiene que sacar con el Señor. Ese es otro tiempo que tenemos que ocupar. Y eso lo vamos a ver en la vida de Jesús. Recuerde que Jesús
tenía comunión continua con su papá, pero Jesús se apartaba después de haber hecho ciertas cosas, le decía a sus discípulos, yo me voy a apartar, yo voy a irme, y pasaba noches enteras orando. Eso no indica que en el día, apenas amanecía, no tenía una relación con su papá. En una ocasión, cuando él fue a levantar a Lázaro de entre los muertos, él dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Pero él simplemente dijo ahí, aquí yo voy a orar en voz alta, es por causa de ellos. Pero yo sé que tú siempre me oyes. Cuando él dijo, tú siempre me oyes, Jesús está diciendo, yo no vine preparado para esta ocasión. Es que yo siempre estoy escuchándote. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente lo hacía de forma, mientras ministraba a la gente, o hablaba del ministerio, o hablaba del Padre mientras desarrollaba su ministerio, sino que después que Jesús desarrollaba su ministerio de forma activa, él sacaba tiempos de comunión con su papá, ya sea en la noche o en la madrugada. Eso usted lo puede ver perfectamente en los evangelios. Entonces, esto va a incluir demandas del ministerio y de la vida cotidiana que parecen ser abrumadoras. El ministerio te va a absorber, te va a quitar cierto grado de tiempo, pero eso tú no lo puedes mezclar con esa comunión. Esto significa levantarse, ahora te voy a dar más o menos detalles. Esto significa levantarse temprano como ministro del Señor. Si tú lo haces porque tienes un trabajo o eres biocupacional, entiendo que hay pastores que son a tiempo completo. Mi caso no es así, no soy tiempo completo, soy biocupacional, o sea, yo trabajo en mis horarios. Sin embargo, como soy dueño de una compañía, tengo la bendición de poder disponer de ciertos tiempos, pero no desocupo tampoco mi trabajo. Y puedo tener la palabra de Dios, puedo orar en la mañana en un tiempo, pero ese tiempo de la mañana no es mi tiempo único, ¿no? Yo saco más tiempos durante el día, saco más tiempos en la noche, y es ahí donde yo te estoy diciendo que como ministro del Señor, o sea, ya es una calidad de vida, que nos va a llevar a nosotros a ciertos grados de responsabilidad y de disciplina para poder hacer esto. Pero bien, hablándote de esto, empecemos diciendo lo siguiente. Esto significa que te vas a tener que levantar más temprano para tener una mayor comunicación con el Señor, sobre todo si eres biocupacional o si trabajas 8 horas. También vas a tener que aislarte de distracciones y a veces incluso postergar otras responsabilidades para estar en la presencia del Señor. Y a veces incluso postergar otras responsabilidades para estar en la presencia del Señor. Yo quiero desarrollarte la parte donde dice aislarte de distracciones. Porque esto, cuando ya te habla de aislarte de distracciones, está hablando ya de un tiempo de calidad donde muchas cosas que pueden ser distractores para ti no deben estar en ese momento. Por eso te digo que aún teniendo tiempos de ayuno con la iglesia, no es el tiempo que tú puedas decir que es el tiempo tuyo con Dios. Es un tiempo congregacional. Porque en ese momento tú estás en la ejecución del ministerio. Podríamos decir que en ese momento estás ocupándote, o sea, no estás 100% oyendo lo que Dios está diciendo, sino que estás ocupándote a ministrar al pueblo, para que el pueblo pueda recibir algo, pueda ser impartido en ese tiempo de comunión y de oración. Sin embargo, cuando hablamos de esa comunión personal con el Padre, para seguir desarrollando esta vida de oración, estamos hablando de aislarnos de distracciones. Y yo quiero darte aquí ciertos elementos, cierta información espiritual que el Señor me entregó para que tú puedas tener la idea, y si es que los estás haciendo, pues al menos tener la evidencia de decir, wow, qué bonito, porque no estoy tan mal. Y si es que no lo estás haciendo, pues te pido en el nombre del Señor que tomes apuntes y por favor pongas en práctica esto, porque a esto es que el Señor nos está llamando. Cuando hablamos de aislarnos de distracciones para poner un tiempo de oración eficaz, estamos refiriéndonos a tomar medidas prácticas que permitan concentrarnos completamente en Dios. O sea, que nada, ni ocupación laboral, ni ocupación ministerial, ni ocupación de familia, ni ocupaciones personales, se interrumpan en tu relación con tu papá. Así es que en ese punto tendríamos que decir que sin interrupciones externas que nos desvíen de ese momento sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque lo has sacado precisamente para tener una comunión más estrecha con tu papá. Aquí tienes algunos ejemplos que te quiero dar de lo que implica aislarse de distracciones para tener comunión con el Señor.
Y aquí te tendría que decir que es donde separamos los niños de los adultos. Antes de empezar a darte algunas cosas que el Señor trató conmigo, yo tengo que decirte con mucha responsabilidad y con mucha transparencia, yo no sabía esto. Y yo estoy ejerciendo ahora el pastorado, pero antes de ahora yo lo ejercí en otras ocasiones, 2 veces lo hemos ejercido. Y en esas 2 veces anteriores yo no conocía esto. Ahora que sí tenía tiempos de comunión con el Señor, sí, pero para mí esas eran como unas hazañas que yo hacía. La verdad, eran como hazañas. Yo decía, bueno, voy a vigilar, y vigilaba, ponte que una vez cada 6 meses, y eran como hazañas, o era un impulso del Espíritu. Nunca lo vi como algo que debería ser recurrente en mí por causa del ministerio. Y yo doy gracias a Dios que a pesar de que tenía ese grado de ignorancia, aún el Señor nos guardó, nos cuidó, y por la gracia de Dios las iglesias siguieron funcionando y siguen funcionando. Sin embargo, hoy en día que Dios me coloca con personas que conocen los temas, que viven, que han desarrollado ministerio, que tienen experiencia en esto y que Dios les ha dado luz de lo que realmente implica el llamado al Señor, pues entonces es donde aprendí a ocupar de estas herramientas, a darme cuenta de la importancia del por qué sí se requiere para los ministros del Señor un tiempo de calidad que nada tiene que ver con nuestras oraciones regulares. Y en este punto yo tendría que decirte que muchas de las cosas de las cuales vamos a tener que aislarnos porque pudieran ser distracciones, precisamente son lo que hoy en día tenemos como ayudas, que son los aparatos o los dispositivos que pueden distraernos, porque a través de un teléfono o a través de un iPad, a través de la red social, simplemente todavía tenemos una ventana al mundo. Podemos ver noticias, programas, y eso nos va a distraer. Entonces, lo primero que te tengo que decir, que una de las distracciones para la comunión real y segura con el Señor es precisamente apagar estos dispositivos electrónicos, y si los vas a tener, bueno, que no estén controlados por la red social o que no estén controlados por el internet, para que tú no caigas en la tentación de buscar cosas, porque en medio de esa soledad te puede dar por buscar, te puede dar por encontrar, te puede dar por oír, voy a oír un hombre de Dios, y a última hora te estás distrayendo porque Dios lo que quiere es hablar contigo personalmente. Entonces esto incluye aún separarte un poco de los dispositivos electrónicos cuando tienes esos tiempos con Dios. Esto incluye tu teléfono móvil, computadora, televisor o cualquier dispositivo que pueda interrumpir tu tiempo de oración. En lugar de estar pendiente de mensajes o notificaciones, asegúrate de que esos minutos, horas o días que vayas a separar estén dedicados únicamente a Dios. Lo más seguro es que Dios no te habla a través de un teléfono, sobre todo si has separado un tiempo para Él. Lo más seguro es que Dios te hable desde tu espíritu, desde tu vida interior. Entonces, aprendí esto, porque muchas veces uno se va a orar y uno, tengo red social, bueno, ahí, y pasas el día prácticamente y estás creyendo que tienes comunión con Dios, y no, porque estás teniendo una distracción. Entonces, lo más sensato es que todo hombre de Dios saque un tiempo para que usted pueda aún deponer de esto, deponer de estas cosas. Si por alguna razón te retiraste a un lugar donde tienes red social o tienes acceso al internet, pues bueno, desconéctalo por 4 horas, 6 horas, el tiempo que tú le vayas a dar al Señor, y después te ocupas a hacer algunas cosas que tengas que hacer. Pero desconéctalo para que no te entre una llamada, no estés ansioso de ver si alguien está viendo algo o algo que te quieran comunicar, porque tú dedicaste ese tiempo para con el Señor. Entonces, es importante que tengas que tomar como iniciativa de que si vas a sacar ese tiempo con Dios, debes tratar de procurar dominar la distracción que nos dan los dispositivos electrónicos. En lugar de estar pendiente de mensajes y notificaciones, asegúrate de que estos minutos estén dedicados únicamente a Dios. Segundo, de las cuales vas a tener que aislarte en esos tiempos de oración, es elegir un lugar apartado y tranquilo. Es elegir un lugar apartado y tranquilo, porque la intención es que tú saques un tiempo con tu papá. Por eso te decía que tú no puedes ocupar el tiempo de la congregación,
el tiempo de oración de un ayuno o de una vigilia congregacional como el tiempo tuyo como ministro con Dios. No, van a llegar momentos donde Dios no te quiere con la gente, Dios te quiere solo, porque te quiere comunicar cosas importantes. Y esa forma y la manera en que lo va a hacer es en la soledad contigo. No te quiere distraído con nada. Entonces hay que elegir un lugar apartado o tranquilo. Precisamente, como te dije, que aprendí estas cosas, fue por primera vez que me di cuenta que yo podía ir a una montaña, podía ir a una casa, podía alquilar un lugar donde esté la soledad, donde esté la comodidad que tenga que tener, pero donde yo simplemente no tenga distracción alguna, de nada. Y poder ocupar de ese tiempo con mi Señor, dialogando, tratando, teniendo una comunión con Él. Separado, apartado, un lugar separado o apartado. En este caso, se puede dar que ese lugar puede ser en tu casa, pero ocupándote de que no haya nadie alrededor que te incomode, o te toquen, o te llamen, o te ocupen para algo. Por eso es que me inclino siempre a pensar de que el mejor lugar que tú puedes apartar es aún fuera de tu casa también. Sabiendo que en tu casa está tu esposa, tus hijos, gente alrededor, que alguien te venga a buscar, una situación que se dé y estés ahí, vas a tener que resolverla. Entonces todas esas cosas son distracciones que al momento te pueden obstruir en esa calidad de vida, en esa calidad de relación que quieres con tu papá. Entonces buscar un lugar en tu casa, también puede ser en la iglesia o incluso fuera de la naturaleza, en una playa, en una casa de campo, donde puedas estar solo y darte cuenta que también el silencio es parte de ese asunto, porque vas a requerir el silencio de todo ese ensordecedor ruido que a veces nos distrae o nos distorsiona la verdadera voz de Dios que ocupamos en este mundo natural. Entonces, cuando te hablo de iglesia, evidentemente pues te voy a dar mi testimonio. Al principio tuve la oportunidad de estar separado en una finca que teníamos aquí en Chilibre, que una familia, un hijo espiritual, nos daba la oportunidad de llegar. Pero cuando llegaba el invierno ya era un poco incómodo estar ahí, pero era apartado, totalmente apartado. Difícilmente me llegaba señal, que para mí era mejor todavía. Me llevaba mi iPad, mi teléfono era para escribir, para oír, o para ocuparlas para escribir lo que Dios me dijera. Pero totalmente fuera de la red social, porque no quería distracción. Ocupado, también bastante silencioso, muy poco tránsito de personas en el lugar. Y eso me daba a mí, gracias a Dios, yo tenía el ambiente correcto. Bueno, una vez ya no podía estar en ese lugar, pues entonces ocupé de estar en la iglesia. Actualmente mis retiros o mis momentos que yo ocupo, y después te diré cada qué tiempo lo hago, ocupo para tener una comunión con mi papá, ya sea de un día, 2 días o 3 días, pues estoy haciéndolo ahora en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, a pesar de que los carros pasan al frente, de que yo estoy encerrado, es un edificio donde yo prácticamente me encierro en la oficina o me encierro en una área de la iglesia y estoy totalmente desconectado de toda distracción. Inclusive le digo a mi familia que voy a estar en ese lugar y prácticamente ellos saben que cuando yo decido eso o tomo esa decisión es porque les solicito que por favor no me ocupen en ninguna situación y que ellos puedan tener la capacidad de resolver lo que tengan que resolver, porque yo quiero estar con mi papá, yo quiero estar con mi Señor. Entonces lo hago en la iglesia, pero puede ser en la naturaleza, puede ser en tu casa, siempre y cuando el entorno esté propicio para eso, donde puedas estar solo y en silencio. Puede ser un cuarto específico o un rincón apartado de tu casa. Jesús nos dio el ejemplo en Mateo 6:6, donde aconseja entrar en nuestra habitación secreta para orar. Ahora, entiéndase algo, que Jesús no necesariamente estaba hablando de un cuarto. Jesús estaba hablando en este punto de un lugar donde no tuvieras distracción. Cuando Él dice cierra la puerta y que tu padre que te habla y habla a tu padre en secreto, que tu padre que te habla en secreto te recompensará el público. Pero dice cierra la puerta. Eso no necesariamente está hablando de un closet, no está hablando necesariamente de tu casa, aunque puedes usarlo si tienes el entorno
correcto y bueno para poder orar sin distracción, puedes hacerlo. Pero lo que este verso está diciendo realmente es que Dios lo que te necesita es sin distracciones. Cerrar la puerta es decir, ya, ok, nadie entra, nadie sale, estoy aquí con mi papá. Es sin distracciones. Es lo que realmente el verso está diciendo. Entonces aconseja para entrar a una habitación secreta para orar. Lo tercero, que implica aislarse de distracciones, es definir un horario regular. Un horario regular. Es definir un tiempo que vas a ocupar para eso. Y que sea recurrente. Si eres un hombre que acostumbras de decir, bueno, yo quiero tener relación con mi papá desde la madrugada y voy a invertir este tiempo, bueno, mantén ese tiempo regularmente. Si eres una persona que tienes la oportunidad de ser ministro a tiempo completo y dices, bueno, yo ocupo la mañana 1 hora, 2 horas al mediodía, unas 2 horas en la noche, pues sé persistente en eso. Sé persistente en eso. Y si ocupas también de decir, bueno, también me gusta encerrarme con mi padre en un lugar donde no es la iglesia, donde no es la casa, sino en un lugar donde tengo una finca o me han prestado una finca, pues también es importante que puedas definir un tiempo para sacar esos espacios para Dios. Establecer un tiempo fijo cada día, cada mes. Cuando hablo de cada mes me refiero a esos retiros que tú vas a hacer. Para la oración pueden ayudar a desarrollar una buena disciplina de oración, porque se requiere disciplina. Acuérdate que la carne, el alma no están necesariamente regenerados. Ellos todavía tienen ese vestigio de la vida que llevábamos de pecado. Sin embargo, pues ahora ocupa tener que disciplinarlo. Todavía a la fecha, y a veces a mi alma no le gusta cuando yo digo me voy a retirar. Yo siento que mi alma dice no, Vladimir, porque muchas veces también le incremento algo de tiempo de ayuno, de oración. Y como el alma también quiere información, quiere estar conectado con la red social, las noticias, comunicado con los hermanos, hacer programas. Y eso prácticamente pues se limita. Hay horas que vamos a limitarla. El alma dice no. Y yo le digo, lo siento, pero usted no se manda. Aquí hay un ser espiritual que gobierna ahora, que es mi ser espiritual amalgamado con el Espíritu Santo, que quieren oír a nuestro papá. Así es que espiritual, mi cuerpo, nos vamos a buscar a Dios totalmente. Entonces es importante elegir un momento en los que sabes, es importante elegir momentos en los que sabes que serán momentos ininterrumpidos, como la madrugada o la noche. Puede ser una forma de asegurarte de que estás completamente enfocado en lo que has decidido hacer, que es orar. Lo cuarto que quiero decirte que implica aislarse de distracciones, es importante que puedas entonces notificar a personas, sobre todo si eres un ministro del Señor, a tu liderazgo, para que ellos no te ocupen en una llamada. De hecho no te van a encontrar, porque cuando el teléfono suena y tú no contestes, o simplemente ni te vas a dar cuenta que te llaman, al menos ellos saben, o la familia, que es en mi caso, en mi familia. Yo le digo, familia, me voy por 3 días, me voy por 2 días, ya mi familia sabe que en alguna forma u otra yo tendré quizás algún tiempo, algún horario para poder contestar, pero la mayor parte del tiempo ellos saben de que yo no voy a estar disponible porque no quiero distracciones en ese tiempo que he sacado para el Señor. Así es que si vives con personas que pueden pedirte que puedes pedirle que respeten tu tiempo de oración, avisándoles con anticipación que necesitas un espacio sin interrupciones y sobre todo porque la urgencia que te lleva allá es porque tú necesitas escuchar al Señor. Muy bien, mis amados, aquí vamos. Pues hoy hay mucho material. De antemano le digo que esta enseñanza creo que lo voy a hacer en 2 secciones. Hoy vamos a dar una primera parte y después damos la otra. Lo quinto que quiero mencionarte que implica aislarse de distracciones es sacar cualquier elemento que tú tengas que te impulse a no orar. Saca cualquier elemento que tú veas a tu alrededor que te desmotive a no orar. Y puede ser cualquier cosa. Y incrementar elementos que te ayuden a la oración. Como por ejemplo, puedes llevar una música instrumental. No te lleves un típico cristiano, ni un rock evangélico, ni una salsa, ni un merengue cristiano, porque eso no te va a poner a orar. Eso no te va a poner a orar. Pero al menos puedes estimular tu alma,
Recuerda que tu espíritu está dispuesto, pero es tu alma. Estimular tu alma es a través de una música instrumental que te lleve a una inspiración para poder orar. Ahora, yo te aconsejo que no te acostumbres ni siquiera a ese tipo de elementos. Porque cuando mi mentor en aquel entonces me dijo, no te acostumbres mucho ni siquiera a músicas instrumentales que te estimulen a orar, porque Jesús no las usaba en el monte Getsemaní, no había música instrumental que le pudiera a él estimular el corazón. Aunque él nunca mi antiguo mentor nunca me lo impidió, porque de hecho él también usaba momentos así para estimularse. Él me decía, no te acostumbres. Es lo único que te pido, es que no te acostumbres, porque el día que no lo tengas, el día que no ocupes de eso, que Dios, tú te vas a sentir raro. Y tú tienes que acostumbrar a tu alma a que una relación con tu papá no necesariamente tiene que estar elementos que te lleven a esa atmósfera, sino tal cual, así en frío como está, por la fe y creerle a Dios de que Dios va a estar manifestándose ahí. Me dio ejemplos, por ejemplo, como el de Pablo. Dice que Pablo estaba en la isla, Juan estaba en la isla de Patmos. Y dice que cuando Juan recibió la revelación, la mayor revelación del Apocalipsis, me decía él no estaba en un concierto de oración, él no tenía piano, no tenía ningún grupo musical que lo estuviera elevando, ni voces angelicales. El hombre estaba exiliado, picando piedra, en unas condiciones precarias. Y dice que ahí en ese momento, en esas condiciones, dice que fue tomado por el Espíritu. Y es ahí donde recibía la grande revelación. Pero no me estaba diciendo tampoco que si yo ocupaba de algo, que bueno, que no es que era pecado. Sin embargo, siempre me ayudó y me dijo, no permitas que te acostumbres a esos tipos de situaciones, porque vas a ocupar es la fe, ya sea que tengas o no tengas acceso musical. Bien, lo sexto y último que quiero decirte que implica de aislarte de distracciones es que solamente puedas llevarte, lo único que te deberías llevar para ese tipo de comunión con tu papá es una Biblia o un cuaderno o en este caso, como estamos hablando hoy, que yo tengo un iPad o tu iPad, con el fin de apuntar lo que Dios quiere hablar contigo o lo que Dios te quiere advertir en esos días. Es lo único, para que no tengas ningún otro elemento a tu alrededor que te distraiga de esa comunión perfecta y madura con tu papá. Esto te permite concentrarte en la palabra de Dios sin tener que interrumpir el tiempo buscando materiales o además de escribir cualquier revelación o impresiones que recibas en esos tiempos de comunión. Por eso, de hecho, lo único que yo llevo para mi tiempo de comunión con el Señor cuando tengo estos encierros con mi padre es mi teléfono, por el tema de cuando ya termino, si necesito llamar para que me vengan a buscar, lo hago. Mi iPad con el fin de poder leer la escritura, porque ahí es donde tengo todos mis Biblias y pues mis apuntes. Y de ahí mi papá, oración, mi alabanza, mi corazón, mi oración, mi meditación en la palabra, mis preguntas, las respuestas de Dios. Si Dios me dice algo, lo apuntamos. Si Dios solamente me vierte algo, pues lo recibo. Y así, la experiencia que yo sé que usted ya ha tenido en otras ocasiones. Entonces, implementar estos hábitos no solo te ayudarán a tener momentos más profundos con Dios, sino que también harán que la oración se convierta en una parte prioritaria, en una parte que tenga prioridad y que a la vez también pueda ayudarte a sacarle mayor provecho a ese tiempo que estás separado con el Señor. Me quedan 10 minutos, Santos, por lo menos hasta las 11:30. Entonces, habiéndote dado más información acerca de lo que va a implicar buscar a Dios como ministro del Señor, te acabo de mencionar que esto va a significar levantarte temprano y aislarte de distracciones. Y esto implica lo que acabas de oír, todas estas cosas. A veces incluso vas a postergar responsabilidades para estar en la presencia de Dios. Muchas veces, como ministro del Señor, a veces estamos llenos de agendas, ocupados, porque el Señor nos ocupó, la gente nos ocupa, y vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, de tu papá, decirte, hijo, necesito que esta semana me separes contigo, quiero estar contigo, quiero comunicarte algo, quiero que estés conmigo.
y con mucha responsabilidad vas a tener que postergar reuniones, citas, prédicas, enseñanzas. He escuchado de grandes ministros del Señor que han postergado fechas que ellos habían tomado solo porque el Señor les dijo: necesito un tiempo contigo y es este tiempo. Y eso es responsabilidad. Entonces, la oración es lo que te va a permitir escuchar su voz, sentir su dirección y experimentar su paz. Por esa razón, nosotros necesitamos todos estos elementos cuando nosotros nos separamos para Dios. ¿Te das cuenta que la oración que ahora que nosotros ocupamos como ministros del Señor va más allá que solamente ocuparnos de las oraciones que hacemos en la iglesia de manera congregacional? No, Dios te quiere a solas y vamos a tener que sacar esos tiempos. Para el ministro, la oración también es un ejemplo que le va a dar a la congregación. Y esto sí es importante y lleva un trasfondo. Cuando un hombre de Dios que tiene gente al frente dirigiendo, un ministerio dirigiendo, es un hombre de oración y es un hombre que comunica sin orgullo, sin presunción, sino con humildad, dándole a entender a la congregación que lo que está haciendo es porque usted depende de Dios. Y como usted depende de Dios, usted necesita darle tiempo a su papá para tener una relación con usted. Cuando la congregación observa eso en la vida de su pastor o del ministro que le está dirigiendo, eso también le da un estímulo a la iglesia y le da seguridad a la iglesia. Porque la iglesia entiende que usted está desarrollando algo que posiblemente ellos posiblemente no puedan, porque no son llamados al ministerio al momento, porque no tienen el tiempo, porque no han sido personas que Dios los ha ocupado con una asignación en particular, pero no significa que no sean personas que no oren, porque sí están orando. Pero ellos, al ver el nivel de responsabilidad que usted tiene, de ver que usted es el pastor de la iglesia, que usted es el ministro, que el Señor le ha confiado algo, ver que usted saca esos espacios, ellos van a sentirse muy satisfechos, van a ver el grado de tu responsabilidad con la obra, con ellos y con el Señor. Y por qué no decir, también vas a ser el modelo a seguir para que cuando Dios los ocupe a ellos como ministros del Señor, ellos también tomen esas herramientas, como lo que me pasó a mí con mi último mentor. Porque yo no lo sabía esta magnitud, pero cuando yo vi cómo él se retiraba, cómo él apartaba cada mes un tiempo, semana, 3 días, una semana para Dios, yo inmediatamente dije: wow, esto es tremendo. Y eso me ayudó a verlo a él como un hombre de oración. Porque no solamente oraba con nosotros en el culto, no solamente oraba cuando empezamos la reunión, sino que yo sabía que aparte de esa vida que él tenía litúrgica en la iglesia, el hombre tenía una vida personal de oración. Y eso es lo que yo capté. Entonces ese es el modelo ahora que yo retomé, y yo sé que en su momento esto va a impactar la vida de la iglesia y ha impactado la vida de los hermanos. Porque saben que su pastor no es una persona vaga, no es una persona neófita, sino una persona responsable. ¿Y qué mayor responsabilidad? Sino de tener una continua relación con mi papá, porque él fue el que me llamó a poder hacer parte de la expansión del reino que es de Dios. Entonces esto va a ayudar a la congregación también a sentirse segura, tranquila, y les va a ayudar a ellos a hacer un modelo de oración. Alguien me dijo esto, me dijo: un pastor que ora produce una iglesia que ora. Un pastor que no ora levanta una iglesia que no ora. Y es cierto, nosotros experimentamos eso. La congregación, al ver y al conocer de que soy un hombre que, además de muchas otras cosas que hago, saco mi tiempo con Dios, cuando vamos a orar, ellos se estimulan. Amén, amén. Muy bien, espero esto te esté ayudando, santo. De hecho, puedes opinar si quieres y darnos aporte, porque eso nos estimula y nos ayuda. Para el ministro, la oración también es un ejemplo para la congregación. Al modelar una vida de oración consistente, mostrando al pueblo de Dios la importancia de la dependencia en Él, como lo dice Colosenses 4:2.
O sea, es lo que te acabo de decir. Cuando la iglesia ve y dice, wow, mi pastor depende de Dios de verdad como él lo dice. Él no solamente ora aquí conmigo, no solamente ora en la red social, no, yo escucho cuando él dice, yo me voy a encerrar, yo me voy a ir, porque eso yo lo hago, lo comunico. Hermano, oren por mí, voy a estar un tiempo en la presencia de Dios buscando dirección. ¿Ve? No es presunción, es una realidad, es una verdad que necesitamos día a día. Mira lo que dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, perseverad, mantén esa disciplina, mantén esa constancia ahora como ministro, velando en ello con toda acción de gracias. Perseverad en la oración es un reflejo de nuestro compromiso y entrega total al llamado que hemos recibido. Y esto lo va a recibir la iglesia. En muchas ocasiones yo he enseñado que no hay mayor forma de predicarle el evangelio que es a través de tu propio ejemplo. Tú puedes enseñar y dar seminarios de oración, pero no hay mayor ejemplo que tú le puedes dar a la congregación para ser estimulado a la oración, que es cuando tú comienzas a darle el ejemplo a ellos, darle el ejemplo a los santos, de la verdad de lo que está ocurriendo cuando tú te encierras con tu papá, cuando tú te encierras con tu Señor. Podríamos decir que en esta primera etapa, una vida de oración consiste no solo en fortalecer al ministro, una vida de oración no solo consiste en fortalecer al ministro, sino que es esencial para el éxito y la salud espiritual del ministro en su totalidad. Sin ella, o sea, sin la vida de oración, corremos el riesgo de perder la perspectiva divina en medio de los desafíos del servicio. ¿Sí? Porque precisamente a través de la oración es que nosotros recibimos información del Padre para seguir ministrando lo que el Padre nos confió. Podríamos llevarnos ahora a esta realidad, que la oración es una fuente de dirección divina y por eso debemos ser consistentes en ella, porque yo necesito seguir recibiendo información. Cuando hablamos de una vida de oración consistente, el primer aspecto que debemos destacar, y lo puse en negrita, es que la oración es la fuente primaria de la dirección divina. La manera en que yo voy a recibir información del Señor es a través de la oración. Recuerda que nosotros somos seres espirituales y como seres espirituales necesitamos tener una comunión con nuestro Padre que es espiritual. Y la manera en que nosotros podemos ejercitar esta vida espiritual es a través de la oración. Es donde vamos a recibir la dirección primaria de lo que Dios quiere darnos. En un mundo donde las decisiones del ministerio pueden ser desafiantes y complejas, la oración nos proporciona el acceso directo al corazón del Padre. Él nos puede dar ahora la dirección o lo que Él percibe en su corazón y nos puede transmitir eso de una manera más fácil. Recuerda que la oración es una dinámica que espiritualiza tu alma, espiritualiza tu cuerpo. Dios está hablando, Dios habla claro, Dios se comunica con nosotros. Pero a veces nosotros no lo podemos interpretar bien a la medida en que nuestra alma, nuestra conciencia se conecta mucho con este mundo natural. Yo no puedo necesariamente oír a Dios audiblemente, no puedo. Pero sí sé que le puedo escuchar a través de mi hombre interior. Y para poder percibir a través de mi alma y de mis sentidos la percepción de lo que Dios me está hablando, entonces yo tengo que poner en pausa, poner en balance mi alma espiritual, mi cuerpo, para poder escuchar lo que Dios está comunicando. Entonces la oración lo que me hace es ser sensible a esa percepción espiritual. La oración me sensibiliza a esa comunión con mi Padre. Porque hay un mundo donde las decisiones del ministerio pueden ser desafiantes y complejas. La oración nos proporciona el acceso directo al corazón de Dios. De hecho, en Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Fíjate, nos anima a pedir sabiduría. Y es ahí donde nosotros, no solo sabiduría para tomar una decisión momentánea, sino es la sabiduría que necesitamos para cómo desenvolvernos dentro del ministerio. Entonces, cuando Santiago habla de que el que necesita sabiduría, pídala a Dios, la manera en que tú puedes buscar esa sabiduría, que no es otra cosa el conocimiento de aquello que tú no manejas, es precisamente teniendo comunión con el Señor. Esa sabiduría debe traducirse en el alma ya como la respuesta de Dios para enfrentar la situación. Pero eso no nace de tu intelecto, eso no nace de un libro, eso no nace
necesariamente de oír una conversación. Eso nace de una comunión donde el Padre te transmite a través de la vida espiritual, te transmite la asignación, el propósito, lo que necesitas, te va a transmitir la respuesta para poder traducírtelo a tus pensamientos y tú puedas entonces entenderlo en tu alma para que tú puedas manifestarlo en tu cuerpo. Por eso es una actividad que va a requerir de concentración, va a requerir de disciplina, donde mi alma tiene que educarse a saber de que estoy en una actividad de oración porque estoy percibiendo cosas en mi ser que después las vamos a poder transmitir a través de mi alma. Entonces, esto implica que la oración no solo es un momento de comunicación, sino un lugar donde Dios revela su voluntad y guía en cada paso que damos. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de orar, de tener tiempos de oración, y en medio de esos tiempos de oración pregunto a mi papá por esto, por aquello, y no he escuchado necesariamente a través de mis sentidos espirituales una palabra. Pero yo sé que por la fe Dios escuchó, Dios me dio también el mensaje. Yo sé que por la fe ya Dios me lo depositó. Días después, mi alma empieza a sentir la interpretación de aquello que Dios me dio. Y digo, wow, voy a tomar esta decisión. Wow, voy a decir esto, o voy a moverme aquí, o voy a hablar con esta persona. ¿Y qué resulta? Que lo que estoy haciendo fue el resultado del tiempo que yo estuve con Dios. Aunque no sentí nada en ese día, no oí nada en ese día, no percibí nada en ese día, aunque aparentemente no ocurrió nada, yo sé que por la fe ese tiempo con Dios fue un tiempo de inversión donde yo le transmití a Él y Él me transmitió a mí, aunque en mis sentidos a lo mejor yo no pude sentir nada, valga la redundancia. Pero eso puede ocurrir. Esto implica que la oración no solo es un momento de comunicación, sino un lugar donde Dios se revela, donde Dios revela su voluntad y guía en cada paso y en cada camino. Para quienes están en el ministerio, este aspecto es crucial. No se trata solo de llevar, para quienes están en el ministerio, este aspecto es crucial. No se trata solo de llevar a cabo tareas y responsabilidades, sino de asegurarse de que cada acción y decisión estén alineadas con el propósito de Dios. Un ministro que no busca dirección en la oración corre el riesgo de depender de su propia sabiduría, al cual es limitada y sujeta a errores, como nos lo recuerda Proverbios 3, 5 y 6, que sabemos que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. A través de la oración, Dios muestra los caminos que debemos seguir. Y aquí tendría que decirte que una de las cosas que quiere Satanás utilizar para anular tu comunión con el Señor es la gran experiencia que tienes como ministro. Si eres un ministro de mucha trayectoria y dices, no, este problema yo lo resolví de la otra forma. Y ya no vas a querer buscar dirección de Dios. No. Siempre vamos a necesitar buscar dirección de Dios. Aunque usted ya sepa lo que tenga que hacer, busque la dirección del Señor. Busque la dirección del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás puede ocupar cualquier tipo de situación, conducta o pensamiento que usted tenga con el fin de anularte en ese espacio para con él. De hecho, Proverbios, voy a leértelo. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6, nueva traducción viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ni tu entendimiento, ni tu habilidad, ni tu capacidad de resolver problemas. Busca dirección. Inclusive, si ya sabes cómo manejar la situación, aún así, busca dirección de Dios. Hay momentos donde la gente te presiona también a que tú tengas que dar una respuesta. Yo te aconsejo que no te apropies de tu propia sabiduría. Dile, deme tiempo para orar y vete a orar. Vete a orar, asegúrate mejor. Aunque tengas una respuesta, vete a orar. A menos que Dios te dé una respuesta inmediata. Pero si no tienes una respuesta inmediata, no abras tu boca. No estás obligado. Y por más que presión que te hagan, no estás obligado. Vete a orar, vete a buscar dirección de Dios para que puedas tomar buenas decisiones de fe. Porque si no, puedes terminar actuando en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Y esto no se puede manejar de esa manera. Se tiene que manejar de acuerdo según Dios. ¿Qué dice el verso 6? Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que vas a tomar.
Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Cómo busca su voluntad? Oyendo lo que Él quiere comunicarte, para lo que tú estás por hacer, para lo que estás por decidir, para la situación de la iglesia, para la situación de tu vida, para la situación de salud, de finanzas, del próximo paso a dar, de si hacer esto o no. Y aclaro aquí algo que es bien importante. Hay cosas que son de Dios, hay cosas que no son pecado, pero aún esas cosas también hay que buscar la dirección de Dios para ver si Él quiere que tú y yo las hagamos. ¿Te acuerdas el pasaje cuando Pablo iba a entrar a una ciudad y el Espíritu le dijo que no fuera a ese lugar? Pablo no iba a pasear, Pablo iba a predicar el Evangelio, iba a predicarle a los gentiles ahí. Y el Señor le dijo, no, no vaya a ese lugar. 2 veces ocurrió eso. Entonces, eso significa que si Pablo no hubiera tenido una comunión con el Señor, él pensando que iba a hacer lo bueno, hubiera hecho lo malo delante de Dios, porque el Señor no lo quería ahí. El Señor lo quería en otro lugar. Entonces, es importante que aún para tomar decisiones de fe o decisiones que aparentemente no son pecado y que parecieran que son la voluntad de Dios de forma general, recuerda que la obra no es tuya. Por eso hay que tomar buenas decisiones y buscar a Dios en primer lugar. Esto yo lo estoy aprendiendo, precioso. Esto yo no te lo estoy comunicando porque ya yo lo sé. Muchas veces he errado, muchas veces me he equivocado. Y no sé cuántas veces quizás me pueda equivocar, pero una cosa sí sé. Cada vez que nos estamos acercando a estas verdades, estamos madurando para ser más cautelosos y no actuar bajo nuestras emociones o las presiones de este mundo o nuestro propio intelecto, nuestra propia habilidad, sino que buscamos correr siempre a la presencia de Dios para tomar buenas decisiones de fe. Entonces, recuerda esto, porque podemos ser engañados en un momento dado y tomar malas decisiones por no haber consultado con el Señor. A través de la oración, Dios nos muestra los caminos que debemos de seguir, como bien nos lo dijo el proverbio. Jesús mismo nos dio el ejemplo de buscar dirección en la oración. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de los 12 apóstoles, que era tan básico como decir este, Jesús nos enseñó que pasó toda la noche orando de acuerdo a Lucas 6, 12 y 13. Si el Hijo de Dios sintió la necesidad de buscar dirección a través de la oración para cosas como esta, y a veces nosotros las pasamos por alto, dígame usted, querido ministro, querido pastor, profeta, apóstol, evangelista, dígame usted si a veces no ha tomado decisiones que usted dice, bueno, esta persona o vamos a hacer esto, y a veces cometemos ese error y las cosas no nos han salido bien. Yo he estado ahí. Y ahora que yo los veo, ahora que uno conoce, uno dice, wow, Señor, perdóname. Ahora entiendo muchas cosas y por insignificante que sea, hay que buscar esa dirección. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos va a ayudar, porque estamos precisamente en los momentos correctos para hacer restitución de lo que no habíamos hecho bien. Yo sé que de aquí en adelante muchas cosas van a cambiar para usted y también para mí. Entonces dice, ¿cuánto más nosotros que enfrentamos diariamente las dificultades del ministerio? Si Jesús lo hizo para escoger a 12 que le acompañaran al ministerio, imagínate cuánto más nosotros que enfrentamos diariamente dificultades del ministerio. La oración entonces no es una opción, es el recurso indispensable para saber cómo proceder. En este punto, finalmente quiero decirte que cuando cultivamos una vida de oración consistente, encontramos la dirección divina que necesitamos para cada aspecto o para cada situación del ministerio que ocupamos. En una oración, es en la oración donde Dios revela su voluntad y nos capacita para llevar a cabo su obra con seguridad y efectividad. Y efectividad. Es a través de la oración, no de otra forma. Bien, mis amados, todavía tengo mucho por desarrollar, pero hoy no va a ser el momento. Vamos a ocupar el próximo lunes para darle las 2 últimas implicaciones para terminar de desarrollarle la vida de oración continua dentro del llamado al ministerio. Yo espero que esta enseñanza le haya sido de bendición, porque finalmente la vida de oración, aunque usted y yo ya la hemos practicado, la conocemos, se da cuenta que muchas de las cosas que hemos hablado hoy dentro del ministerio son diferentes, más altas, más sublimes, de más responsabilidad. Por esa razón, le dije al inicio que por favor me diera la oportunidad de explicar acerca de la oración, porque hay cosas que todavía no sabemos. Y le comento que si hasta ahora
esto ha sido de bendición para usted. Lo que sigue desarrollando para la próxima lección, que vamos a hacerlo el otro lunes, le va a ser de mucha bendición, porque hay mucho más material aquí que le va a ser útil a usted y también a mí. Muy bien, mis amados, quiero dejar esto hasta aquí, siendo ya las 11:41 minutos. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta noche, acompañándonos en este tiempo de impartición, de compartir la palabra, hablando acerca del llamado, las implicaciones del llamado al ministerio, y en esta ocasión pues desarrollando una vida de oración. Sin más, me despido de ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Les quiero, les amo. Son muy especiales para Jesús y también para nosotros. Bendiciones, amado ministro, amado siervo, amada hija de Dios, amado hijo de Dios. Pase muy buena noche, muy buen día, dependiendo cuando nos vea. Pásenla bien. Bendiciones. Chao. Hasta la próxima.